Buenas amigos, bienvenidos a Sueiro Directo. Esta semana tenemos a un gran músico puertorriqueño, director, hace de todo, es una leyenda, se llama Hito Serrano. Saludos, aquí estamos. Hola. Saludos, Hito. Saludos, Master. ¿Cómo tú estás? Pues muy bien, muy bien. Excelente. Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Hacía un tiempito que quería entrevistar a una persona tan insigne como tú en las líderes de la música. Vamos a comenzar como comenzamos con todos los invitados que vienen a Sueiro Directo. Claro. Con tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Pues mira, en la música fue... La cuestión de la guitarra fue que un tío mío tocaba un poco de guitarra y llega un día a mi casa con la guitarra y yo, ¿qué es esto? Wow. Y me enamoré de la guitarra y me compraron una, la afinaba mal, de otro tipo de afinación para poder darlo, y ahí seguí, cuando voy a coger clase con una persona que sabía, me dice, mira, esa guitarra está mal afinada. No era que estaba era que en vez de, tú sabes, del orden de la cuerda tenía otro para que los acordes me salieran. Y así fue, pues entonces empecé a coger clases, era como que volver para atrás, empezar casi de cero. No de cero, porque ya uno tenía un poco conocimiento de cómo sonaban los acordes y eso. Y por ahí para abajo. Ya ahí entonces fue que empecé a estudiar después la cuestión de la guitarra, a tocar, primero tocar como todo, en banda, en las banditas del pueblo de Arecibo, yo soy de Arecibo. Oye, ¿y la relación con tu familia cómo fue? Chévere, pero en cuanto a la música, mi papá no quería que yo fuera músico. No, ok. No. ¿Qué quería que tú fueras? Que fuera abogado o que fuera médico o que fuera ingeniero, pero... La música, él tenía un hermano que era un bohemio de estos de arrastrado de por la, como decimos. Entonces, pues era, no quiero que el hijo mío sea lo mismo. Le pase lo mismo. Pero, ¿y tu relación con tus padres era buena? Buenísima, buena, sí, muy buena. ¿Y tu mamá, que quería que tú fueras músico? Mi mamá sí, mi mamá quería que yo fuera músico. Mi papá no, pero después... yo empecé, mira, oye de esto, este cuento, yo empecé a estudiar guitarra en el conservatorio con el maestro Egúlvida, que acaba de fallecer, Leonardo Egúlvida. Y yo tenía una guitarrita más o menos, el maestro me dice, mira, yo quiero que te compres una guitarrita mejor cuando puedas, no me exijo. Entonces mi papá, yo solo digo, mi papá entonces... llama a un primo de él que tocaba un poco y quería que el primo me chequeara. ¿Qué edad tú tenías ahí más o menos? Ahí tenía como 17. Okay. Que el primo de él me chequeara a ver si de verdad yo tocaba para él comprarme la guitarra. Porque él pensaba que bueno, ya mismo está cerrada. Llega el primo, me empieza a chequear y le dice, mira, él toca. Y ahí fue que me compraron la primera guitarra buena. ¿Y qué te compraron? Una Ramírez. Una Ramírez, wow. Porque de estudiante. De estudiante. La consiguió el mismo Egúlvida, el mismo maestro me consigue la guitarra, me dice, mira, esta guitarra está en $500. O sea que tú empezaste a tocar guitarra como después de salir de la high, no fue que te enseñaron de niño a... Bueno, por eso te dije, cogí unas clases, después que yo empecé que me dijeron, no, eso no se afina así, se afina así, y aprendí un par de acordes y eso, pero yo dije, no, yo quiero empezar a estudiar esto bien. Wow. Ven acá, y desde ese momento, ¿tú sabías que tu vocación era la música? Sí, sin duda. ¿Qué te dejó saber eso? Yo empecé a estudiar natural en el CUTA de Arecibo. ¿Para qué? ¿Para medicina? Para medicina. Wow. Yo jugaba tenis para esa época y me mezclaba con... Yo veía a estos tipos que llegaban, tú sabes, estaban bien acomodados económicamente. Pero yo dije, bueno, pues, y mi papá insistía. ¿Estabas en el equipo de tenis de la universidad? No, eso es un club de tenis que había en Arecibo. ¿Y tú te ganabas la vida así? ¿Tú te ganabas 2 o 3 pesos ahí jugando tenis? No. Yo tocaba por ahí, tocaba cositas y jugaba tenis. Con un grupo que se llama Salsa Fever, que eso es de salsa. Eso es. ¿Y tocaba la guitarra en Salsa Fever? Salsa Fever con distorsión y todo. Wow. Uno de los precursores. Así más o menos. Wow. Y para esa misma época empecé a grabar mucho con los David Pavón. ¿Tú te acuerdas de David Pavón? Que había en guitarra, esa guitarra la grabé. Apollo Sound, todo eso, El Progreso, todas esas guitarras las grabé yo. Mucho, muchachos. Yo grabé mucha salsa con Willy Rosario,
mucha salsa, así. Oye, pero la primera oportunidad en una banda, ¿cuál fue? En una Salsa banda, Fever. que sí, por ahí. Entonces, me dan la oportunidad, pero la primera oportunidad en show y eso, yo llego al conservatorio. Esto es un cuento. Espérate. Llegaste al conservatorio. Sí. Pues entonces hazme el cuento, ¿cómo dejaste naturales y terminaste en el Pues conservatorio? llegaba a mi casa a estudiar naturales, entre comillas, pero nada, cogía la guitarra y decía, yo dejo lo de naturales para más tarde, para seguir, para estudiar. Nada, pues el otro día volvió lo mismo y saqué todas B y mis papás se dieron cuenta que yo no... Sí, que no eras que para no, eso. entonces pues ahí es que me preparo primero con el mismo maestro que daba clases privadas para entrar al conservatorio. Y entré al Y conservatorio. entraste al Y conservatorio. entré al conservatorio. Y te graduaste del Y me conservatorio. gradué del conservatorio. Ok. ¿En qué te Bachillerato. graduaste del En conservatorio? guitarra clásica. En guitarra clásica. Tú eres un guitarrista clásico. Eso es lo que yo estoy. Yo quería estudiar la guitarra Segovia, popular desde el manitas de principio. plata. Yo quería estudiar guitarra popular, pero no había nada. No en había ese- un currículo para nada, eso. en ningún sitio. Hoy día sí lo hoy hay. día la Inter tiene un currículo. ¿Tú eres profesor allí? Sí, yo soy profesor en la Inter. El conservatorio tiene su currículo de jazz y todo eso también, de guitarra eléctrica. Pero en ese momento no, pero no me arrepiento, al contrario, después le empecé a coger un amor brutal. Y en esa época de adolescente, ¿y tú cuál era la música que te llamaba la atención? ¿Era el rock? ¿Era Me gustaba mucho siempre los Beatles, Ah. siempre era. En esa época me gustaba Santana también, las cosas de Ajá. Santana, Rolling Stone, Led Zeppelin, ¿Y esa era tu música preferida, el rock? el rock y la salsa. Todo el mundo ¿Te gustaba la salsa? Siempre que digo eso en algo, Eso es sorprendente. todo el mundo hace, la salsa. Sí. Pues sí, mano. ¿Te gustaba la salsa? Oye, ¿has tenido la oportunidad de dirigir a algún salsero? En show así grande, sí, Ah, ok. y merenguero, Manny Manuel, a Olga, en un show así que van muchos artistas. Sí. Ok, mira, y entonces decides irte para el conservatorio. Entro Y al entonces conservatorio. entras al conservatorio y empiezas ahí, coges guitarra clásica. Empiezo a tocar guitarra. Ok, ¿quién te dio guitarra clásica allí? Leonardo Egúrbida, que es el profesor, para mí, si no por no decir el mejor, pero es uno de los grandes profesores que pasó por el Conservatorio de Música. ¿Y cómo fue ese examen final? El final fue un tipo concierto, o sea, Un concierto. concierto. ¿Qué tocaste en ese En concierto? ese concierto toqué piezas de Tárrega, toqué la Alhambra, un movimiento del concierto de Aranjuez, cosas pesaditas ya. Sí. Era para seguir, pero llega el momento en La que... guitarra clásica a veces es hasta mucho más difícil que la guitarra Claro, popular rock. sí, tiene Por sus ahí, cosas. es una cosa sorprendente. Pero esa formación, tengo entendido que es una de las mejores para entonces nosotros, cualquier persona tomar cualquier otro género de música. Si uno tiene la formación clásica, la transición a otro ayuda género. mucho y a la lectura, tú sabes, a conocer el instrumento, el sonido. ¿Y cuándo viene la transición, Hito, de la guitarra clásica a la eléctrica? Es que la guitarra eléctrica estaba primero. Ah, ok. Porque yo lo que quería estudiar era música popular, guitarra eléctrica, pero no había, entonces voy a estudiar guitarra clásica. Ah. Y yo tenía en mi habitación, en un hospedaje allá al lado del conservatorio, mi guitarra eléctrica allá al lado y la guitarra clásica. ¿Y Estudiaba. qué guitarra eléctrica tenía? Mi primera guitarra, si estamos hablando, era una guitarra que se llama Teisco, de Sears. Decías. De Sears. Después tuve el Stratocaster, que Era Fender. es la guitarra para... Bueno, Sí. tú sabes, yo tengo ahora mismo como una colección de que tengo el Sport, pero mi guitarra que me gusta a mí es la Stratocaster. La Stratocaster. Y esa, ¿tú te compraste la original? Una de las originales. Sí, ¿Todavía la tienes al día de hoy? esa la tengo. ¡Wow! Todos esos años. Entonces, esos años. Increíble. Eso cuesta una millonada hoy día. Sí. Una Stratocaster de del esa, 60 y pico. del 60 y pico, muchachos, sin alterar. Todo hasta el case. Es más, si tienes el recibo, eso le da hasta más Hasta valor. más valores, correcto, sí. Yo he visto esas guitarras yéndose por 60,000 pesos, Sí, algunas 200, Sí, 300. la que yo tengo no es tanto, Sí, pero... hay una que se llama la Flying Bee, Sí. que esas están en medio millón algunas medio y un millón.
que esas se hicieron bien pocas de esas. Estudiaste música clásica, pero al mismo tiempo seguías cultivando la cuestión del rock. ¿Cuándo es la primera vez que tú empiezas a estar en una banda de rock o a tocar el rock? Pues mira, tú sabes que yo fui un guitarrista que empecé más tocando show con los artistas, más que en banda. Toqué en banda, pero poco. ¿Con qué artistas empezaste? ¿Te acuerdas de Millito Cruz, verdad? El Millito guitarra. Cruz. Millito Cruz era el que tocaba todos los shows. Y antes del Máximo Torres. Y ellos eran... Entonces Millito con Pedro Rivera Toledo, que para mí es... me empiezan a llamar Pedro de sustituto de Millito cuando Millito no podía, pues yo era el sustituto. Y empecé a ir así, cositas. Pero si era Pedro Rivera Toledo, pues estaba tocando músicos, música popular. Música popular ya. Popular, pero de arreglo serio. Mira, estoy así en el hospedaje y me llama Edna, la esposa de Pedro. Mira, Hito, yo pensé que es para un show de lucecitas. Yo pensé que era una broma de los amigos míos. ¿Para qué tiempo fue eso, más o menos? Eso fue 79. 79. Sí. Es para un show de lucecitas en el Caribe Hilton, de los shows que se hacían en el Club Caribe. Eso era clásico. Clásico. Y yo, pues, chévere, pero ya desde ahí las piernas empezaron a temblar. A temblar con Pedro, con Juancito, con Elías, Juancito Torres, con todos esos animales. Elías López. Sí. Pues ella me dice, pues sí, pues, ¿me puedes enviar la música o yo la voy a buscar para estudiarla? Me dijeron, no, es que arranques para acá, ahora mismo, estamos en el Hilton esperándote. ¿Con papeles allí o sin papeles allí? Con papeles allá. Con papeles allá. Allá, con papeles. Primera lectura te tocaba. Primera lectura. ¿Cómo? Edna, pero no, te estamos esperando. Porque yo pregunté, ¿y para cuándo son los ensayos? No, que te estamos esperando ahora. Y tú, arranqué para allá, es una oportunidad. Esas son las oportunidades que nunca se dan en la vida. Entonces, y si te pruebas, se abren las puertas del resto del mundo. Entonces, pues no quedé tan mal. O sea, se hizo el ensayo, yo llegué por allí, estaba ensayando ya y cuando yo empiezo a ver ahí al lado los tipos que yo admiraba de verdad, o sea, en ese momento, pues, lo estoy viendo ahí al lado mío, yo dije, muchacho, pero tenía que controlar el nervio. Esa fue tu primera oportunidad. Esa fue una de las primeras. Primero fue en showcitos así de patronales, cositas, con Sofi, hice cositas así y con ella misma, lucecitas. Pero entonces ya estaba guisando. Ya empecé. Ya te empezaban a llamar y eso. De sustituto. De los guitarristas de ese entonces. De sustituto. Siempre. Entonces, pues mira, chacho, y nada, hice el ensayo y Pedro tuvo la paciencia que él, tú sabes, yo creo que si hubiera sido yo en ese momento, yo no hubiera tenido tanta paciencia como la que tuvo Pedro conmigo de cálmate. Pero hay otra, eso fue una de las, pero hay otra. Pero tocaste bien el show. Ese fue el ensayo. Ese fue para mí el primer ensayo. Creo que faltaban 2 ensayos y seguí y toqué el show. Y toqué bien el show. O sea, pero yo quería hacerlo. Yo terminaba el ensayo y llegaba a la casa ¿Y ahí tocaste solamente la guitarra eléctrica o tocaste la acústica también? Tocaste española. Y como yo tenía ya un poco de formación de la guitarra clásica, pues pude hacer el trabajo. Había mucha guitarra española. ¿Te acuerdas a quién sustituiste ahí? A Millito. A Millito y Kiko Meléndez. ¿No te acuerdas de Kiko Meléndez? De Kiko Meléndez no me acuerdo. Kiko Meléndez y a Tommy Acevedo también era otro guitarrista de ese mismo momento. ¿Y seguiste con Lucecita de ahí en adelante? ¿O fue seguir nada más? Seguí con Pedro haciendo cosas también. También seguían el Millito y todos los demás, pero ya me daban como que más cositas. Ajá. Y tú sabes... Ya estabas en la lista de los que llamaban para algún show. Y si el otro tenía un guiso porque era muy famoso, pues ahí te colabas tú. Ahí me colaba. Así es que empieza. Así que se empieza la cosa. Sí, pero ese, ¿sabes? El Caribe Hilton, Club Caribe, yo estaba acostumbrado a ir para allá, para Maricao, para tocar, ¿sabes? Pero ir al Caribe Hilton, ¿sabes? Con una etiqueta, yo creo que y el Caribe Hilton, para los que no sepan, el Caribe Hilton, cuando era el Caribe Hilton, cuando allí iba José Luis Rodríguez, Liza Minnelli, Sammy Davis Jr., bueno, muchos más artistas que hacían su show allí. Sí, allí eso ¿verdad? Que eso era normal, que empezaran en el Caribe Hilton. Porque lo que había era el Coliseo y ese turbo por allá detrás. Había el Coliseo y no habían estos lugares intermedios
para presentar el espectáculo, y era normal que los artistas fueran a un hotel donde hubiese un casino para presentarse. Claro. Que eso era importante. Yo toqué de Iri Chacón, que era una cosa. El de Iri Chacón. Ese lo También toqué, tocaste en ese. Ese show era grande. Tocaba el de Sofi, toqué el de Charitín, toqué el de. Sí, llegó el momento en que ya los tocaba. Ya los estaba tocando el todos. show. El de Charitín, wow, y el de Iri Chacón. El de Iri era una temporada. Una temporada, eso eran semanas y semanas. Eran 5 semanas. Los demás iban 2, 3. 5 semanas. El de Iri era 5 semanas. ¿Y cuántos shows? Uno de lunes libre. Excepto los domingos, que era doble, había matiné. Sí, 2 domingos. Increíble cómo un artista podía hacer eso. Y ese show de Iris, Porque bailarines, había de todo. Ese era el artista más pegado que había en Puerto Rico en ese momento. O sea, lo toqué antes de Juno y después con Juno. ¿Con Juno también? Sí. Wow. Juno. ¿Esos shows te enseñaron algo? Chacho, a ver música diferente, a leer música ahí en el momento, tú sabes. Ahora mismo dame el cassette que yo me lo aprendo. Chévere, pero no, ayer un papel, vamos. Y no hay break. Y en los ensayos era que había. En los ensayos se hacía para ver la música así, de darle una mirada, pero no era para que enseñártela. Eso tú tenías que ir preparado. Ir preparado, y si no, pues llévate la música. Mañana ven preparado, porque si no, no hay otra oportunidad. Si esta oportunidad la dejo ir, no regresan, o muy tarde después, pero. ¿Y esa actitud en qué se diferencia a la actual? Hay muchas diferencias, mano. Empezando por... Chacho, yo no... esa responsabilidad de quedar bien con... y esos músicos, de verdad que sí. De quedar bien con el artista, de tocar para el artista. De tocar para el artista. Sí, que eso se ha abandonado un poco. Eso se ha abandonado. Hay mucho protagonismo hoy día. Sí. Sí, todos quieren brillar, todos quieren sobresalir, y eso daña a veces esa cohesión que tiene que haber, ese, por decirlo así, ese enganche. Muchas veces se pierde porque los músicos quieren sobresalir sobre los demás. Demasiado, tú sabes. Sí. Y eso no era como se tocaba antes. Antes había una percepción de que estamos tocando para hacer brillar al artista, lo demás es inconsecuente. Y eso yo por experiencia también lo he vivido. ¿Qué otra cosa tú entiendes que tienen los músicos de esa época diferente a los actuales, Hito? Yo creo que la preparación, para mí, está más preparado. Yo pienso, como ahora no hay ese tipo de trabajo, pues no exige tú sabes, de que tiene que salir de la primera pasada, tal vez la segunda, y no hay más break. O sea, eso no. Yo sé que ahora hay muchos músicos buenos, pero para ese tipo de trabajo que era, tú sabes, que era ahí, nada, 2 ensayos, o 3 ensayos para montar. Para ir al show. Para ir al show. Eso no se 3 veía. ensayos era mucho. A veces era el día antes, o a veces ni se ensayaba. Increíble. Porque los músicos estaban cañones y la música bien escrita, todo. Pues, yo sé de artistas que ensayan la banda 16, 17 veces antes del show. Y eso es la norma, más o menos, cuando hay un show grande. Esa es la norma. Aunque sé que Cuco y tú son muy, muy preparados cuando van a hacer un show y no citan para tantos ensayos. Ustedes parten de la premisa que el músico va a venir preparado. Y de hecho, te he visto en acción que cuando alguien no está preparado, tú se lo dices, vente para la próxima preparado. Pero lo sacas aparte. Eso no pasaba tan comúnmente en ese entonces. No. Okay. Y eso es irónico, que los músicos de ese entonces, estuviesen más preparados que los de ahora, cuando había menos recursos para prepararse. Había menos recursos. Sí, porque hoy en día tú vas a tocar en vivo con un artista y es un artista de renombre, tú puedes subir a YouTube, ver el show en vivo, ver la canción como la tocaron en vivo y ahí la tienes completa. Y probablemente ya hay una partitura, te la envían, tú la chequeas, tienes una iPad. Sí. Que ya no hay papeles en el escenario, ¿verdad? Lo que hay es, la mayoría de la gente pone una iPad y claro, y te mandan los PDF por email. Y antes o te la tenías que mandar por correo y eran las partituras originales, ni te las soltaban. O el artista que iba a tocar vas a tocar tal y tal, y él se la tenía que transcribir. Ah, sí.
¿Cuántas veces tuviste tú que hacer eso? Eso tuvo que hacer mucho. Sí. Hoy día decirle a un músico que ve, transcríbelo y ven al ensayo. Tú le dices, soy un músico y está mala la cosa. Oye, Hito, si tú fueras a decir en términos de como músico, Sí. ¿cómo eran los músicos en términos de su profesión o su vocación con la música para ese entonces y hoy día? ¿Qué tú dirías? Bueno, yo encuentro que antes había mucho más amor, más respeto Al instrumento que se toca, sí, todo ese sí, tipo de cosas. porque ¿Y qué te hace pensar eso? aquí en Puerto Rico venían muchos shows de esa época fue antes de la mía. O sea, como dijiste, Liza Minnelli, Tammy Davis, venían a los hoteles, y esos tipos tienen que quedar bien, muchachos. Pero los músicos de Puerto Rico ante el mundo eran Uno de los mejores que había. mejores, Eso mismo me sí. dijo Coco aquí. Tener a Juancito, tener a Elías, tener a Manolín, a Lers, que eran lead trumpet, a Feijó. Eran, ¿sabes? Que, Increíble. digo, ahora hay unos Pero ahí hay sus excelentes. nombres también, hay unos extraordinarios también. Ahora hay unos también Que han hecho nombre excelentes. internacional Pero también. vuelvo y te repito, yo creo que por los trabajos que habían ayudaba a eso mismo, a que el músico se preparara como que para poder lucir frente, porque venían los directores de americanos, eso, a trabajar con los músicos de aquí, ¿sabes? Y era duro que le dijeran, mira, la orquesta de Puerto Rico no sirve, vamos a traerla de Estados Unidos. Eso es un insulto, ya. Ya, ¿y tú has visto eso pasar? Sí, eso yo lo he visto pasar. Yo he visto pasar en un ensayo de que te digan, mira, recoge. Esto no da el graso. Anda. Y en ese momento ahí a levantar los teléfonos, a decir, echen para acá porque estos tipos Había un contrato. no dan el grado. Había un contractor que se... Yeah. Pero eso pasó. Mira, levántate que... Venía el contractor y lo decía. Horrible. Horrible. Y eso tú dices que no hubiese pasado en aquella época del Hilton No, y con esa pasó. gente. Pasó Eso también. pasó. Pasó también. O sea, que puede pasar en cualquier momento. Wow. Yo espero que no pase muchas veces, ¿verdad? Porque una cosa yo estoy consciente y en todas partes del mundo se consideran los músicos de Puerto Rico como uno de los mejores. Cuando se consigue, decirlo así, esa cosecha principal, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los instrumentos que dicen toda la gente que viene a grabar a Puerto Rico, que son de los mejores del mundo, es en los vientos, ¿verdad? Por Sí, la salsa. Tremendo. Y el uso de los Aquí vientos y todo ese tipo de cosas. Aquí de verdad para mí son los mejores músicos del mundo. ¿Y qué tú crees de esa nueva cosecha que está saliendo ahora, que está cogiendo clases contigo? Está- ¿Cómo ves la cosa? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y tú como profesor que tú eres de la Interamericana. Ahora mismo, en este momento, la cuestión de la música urbana se ha llevado a los estudiantes, no quieren estudiar tanto para hacer, o sea, no quieren, porque hay que estudiar duro, no o sea, si vas a estudiar jazz, Para dominar el jazz es mucho, pero ya los estudiantes yo los veo como que ya no quieren estudiar, quieren tocar y ganar mucho dinero. No hay tanta preocupación por dominar el instrumento y a cabalidad y todo ese tipo de cosas. No. Ok. Eso se ha ido y cada vez más y más y más. ¿Y eso es lo que tú has experimentado como profesor? Yo desde el 2000 en la Inter. Desde el 2000 dando clases. No, 21. Dando clases de guitarra clásica. Guitarra y di clase de arreglo. No, guitarra eléctrica. Eléctrica. Guitarra Al fin. Sí, al fin. Ahí es que te O cura. sea, si yo hubiera en ese momento tenido una universidad para coger clases, hubiera hecho eso. Yo no quería estudiar guitarra clásica, pero vuelvo y te repito, no me arrepiento. Al contrario, la sigo amando. Es una conexión más que la eléctrica, porque es con tus dedos ahí. O sea, la guitarra eléctrica casi siempre hay un pick por el medio o algo así. Esa cuestión con los dedos. Y el sonido, no hay pedales. La guitarra eléctrica uno pone los dedos en el brazo y ella suena sola. No hay que y si tienes 2 o 3 pedales que te ayudan, sí, pero la clásica es sacarle sonido a eso, ¿verdad? Hay que sacarle sonido y es duro. Cuando tú le vas a dar clases a un estudiante
¿qué es lo primero que tú haces? ¿Qué tú estableces? Primero se le da un examen de a ver si tiene ritmo y a ver el oído. Y pueden llegar allí sin ritmo y sin oído. Bueno, hay quien no tiene ritmo ni oído y no va a Y quiere hacer estudiar música. Y no va a hacer, no puede. ¿Sabes? Sí. Hay casos que yo he visto en la universidad Aislados. que tú piensas que este tipo no tiene ritmo y tú que con estudio y esfuerzo le han pasado por el lado a los bien talentosos. Ok. Y uno dice, wow, la verdad que esto... Beethoven y Mozart decían 7% de talento y el resto es dedicación. Eso decían Beethoven y Mozart. Y eso sí saben. Esos dejaron la pauta bien establecida. Yo tenía varios músicos que tocaban conmigo y directores también que decían, olvídate, después de Bach, Beethoven y Mozart, no hay más nada que buscar. En mayor o menor medida, mucho sale de ahí. O sea, es dedicación, como todo. Pero sí. Y viceversa, hay gente que han pasado todo, y cuando tú te llevas por el camino, este tipo no. ¿Y tú siempre estás estudiando? Yo siempre estoy estudiando. Okay. Yo siempre estoy estudiando arreglo, mucho, armonía y eso, porque de eso, pues, y la guitarra. Oye, Hito, ¿y esos estudiantes que tú identificas que tienen talento especial? Que tú haces algo especial con ellos, tú tratas de encaminarlos. Bueno, ellos casi siempre van más adelante que todos los demás. Y uno, pues yo sigo con ellos. Yo no los voy a poner porque hay un currículo o un prontuario que te diga, no, esto está aquí, chévere, vamos a cubrir esto, y si lo cubres, seguimos para adelante. Pero hay profesores que no, que cubrieron, pero el estudiante, muchacho, hay unos que, según ella así, hay otros que bien atrasados que no llegan a cumplir el prontuario. Oye, Hito, ¿alguno de esos estudiantes que tú hayas apadrinado o que hayan cogido clases contigo y hoy sean reconocidos como grandes músicos? Hay unos cuantos ya por ahí tocando, haciendo cositas, y es un orgullo, chacho. Es un orgullo. Sí, mi profesor, como ahora tú mismo dijiste, ¿quién había sido tu profesor de música clásica? De guitarra clásica. Ellos dirán lo mismo, yo cogí guitarra eléctrica con Hito Serrano. Claro. Qué bien, qué bien. ¿Y eso te da satisfacción? Oh, claro. ¿Qué es lo más que te da satisfacción de dar clases? Porque es sacrificado. ¿Tú sabes qué? Que aprendo mucho. Enseñando. Aprende. Porque nosotros aprendimos mucho ahí batallando uno, pero no es lo mismo que cómo tú lo enseñas para que esa persona ¿sabes? Le llegue. Entonces, pues le llega rápido, pero tú tienes que buscar una metodología para llegar a... Entonces, aprende. Mira, tú sabes que yo los otros días estaba un estudiante, y yo le digo, ¿cómo tú hiciste eso? Así. Y me dijo, y aprendiste. Me lo enseñó él a mí. Ajá. Increíble. Es que la música es tan vasta y tan amplia que uno no puede pretender saberlo todo. No. Todos los días uno va a tener que aprender muchísimas cosas. Eso es lo lindo de la música. Eso me pasó mucho con los arreglos. Tú estás reconocido, ahora que tocaste ese punto, como un consumado arreglista. La sinfónica, la filarmónica, toda esa gente va donde ti pidiendo arreglos cuando van a hacer un espectáculo especial que tiene algún intérprete en específico. ¿Te gusta mucho hacer los arreglos? Me encanta. ¿Qué te gusta de los arreglos? Ese proceso mira, yo he empezado a hacer un arreglo, o sea, lo voy elaborando y lo voy llevando, y lo primero que hago es un sketch, pero un sketch a veces a mano, a veces en la computadora, pero tipo sketch, nada orquestal, o sea, idea. ¿Y no grabas nada? ¿No grabas las ideas en una grabadora para después...? Las escribo. Las escribo. Pero el proceso ese de que cuando yo estoy haciendo algo, ahora que hay computadora, que lo puedes ir escuchando. Sí, mientras lo vas escribiendo. Mientras lo vas escribiendo. Sibelius, ¿tú usas Sibelius? Yo uso Sibelius. Okay. Ustedes también, ¿verdad? Sí, Sibelius es un programa para los televidentes que en vez de uno escribir la música, uno toca la música con un programa
de computadora que identifica las teclas del piano y coloca las notas musicales en la computadora. Pues ese proceso de que vas oyendo lo que estás haciendo, ha llegado, no es por darme esa patada, pero llegó el momento que tú dices, wow, eso lo hice yo. O sea, increíble. Que tú te quedas y dices, wow, ahí hay algo. ¿Sabes? Y después que lo termines y lo vas a escuchar que te sientas frente a la orquesta ahí en la sala de ensayo a escucharlo. Las emociones que pasan por ahí, eso no tiene inigualable. Inigualable. Wow. ¿Y qué te gusta más, Hito? ¿Arreglar o tocar? Me gustan las dos cosas. Porque yo sé que a ti te gusta tocar. A mí me gusta tocar. Porque yo he visto muchos directores. Hay muchos directores con medido y que están allá en una esquinita y tienen su micrófono y dirigen la banda. Sí. Y tú los ves, tú los tomas por desapercibido. Pero tú no eres ese tipo de director. Cuando tú tocas, se nota que tú estás tocando y se nota que tú estás inmerso completamente en la música. Toda mi vida ha sido así, detrás de un artista, pero me lo he gozado. Pero me gusta mucho arreglar, o sea, me encanta arreglar a la sinfónica, o sea, escuchar la sinfónica y los primeros arreglos que yo hice sinfónicos, yo salía destruido. ¿Por qué? Porque lo que yo escribía no lo oía, oía otros. ¿Y qué te faltaba? ¿Qué ¿Conocimiento? Que había que... Bueno, sí, eso obviamente, seguir estudiando. Pero que faltaba era que habían que hacer doblajes en la música, o sea, de ponerlo, como hay tanto clarinete, flauta, oboe, esos instrumentos tienen que doblar para que esa línea... Tienen que conjugar. Sí, para que salga, porque si no sale... Para que esa línea se escuche. Claro, grande, y a veces para que el motivo los chelos doblados con los fagots. Lo chévere era que yo sabía que faltaba. O sea, porque hay gente que reconocía que faltaba. Que faltaba todavía mucho. Yo hice arreglos, Yolandita y Topi me dieron una oportunidad para hacer un concierto en Bellas Artes. Sinfónico, todos los arreglos míos. ¿Qué año fue ese? Ese fue... ¿Antes del 2000 o después del 2000? Fue del 2000, principio. Principio del 2000. Y ella de los 2000. Entonces, después que yo voy a hacer, tú vas a hacer todos los arreglos. Y me dijeron, tú lo vas a hacer. ¿Con cuánto tiempo antes? No, fíjate, me dieron tiempo. Tenía meses. Me dieron tiempo. Pero había que hacer 17 arreglos. Wow. Con Wilkin tuvo que hacer 25. ¿Tú hiciste los de Wilkin? Esos estaban impresionantes. El concierto de Wilkin ¿Y con cuánto tiempo tú empiezas a hacer arreglos por una sinfónica, 25 arreglos? ¿Cuánto tiempo te toma eso? Mira, ahí me llamo César Sainz para ese evento. Tú me preguntó que si yo me atrevía a hacer eso. Yo le dije, mira, yo me atrevo. Claro, ya hice el de Yolandita, pero después de eso yo seguí estudiando para seguir preparándome. Hice el de Wilkins, 25 arreglos como con 3 meses o algo así. Y él mismo me llama, ¿tú no crees que debemos repartir los arreglos? ¿Sabes? Y yo lo entendía porque él no sabe que yo podía hacer arreglos sinfónicos, ¿sabes? Ni mucha gente. Ajá. Entonces, pues yo le dije, pues nada, puede ser, vamos, claro, pero vamos a reunirnos. Y él llega a mi casa un sábado porque yo le dije, mándame alguno de los temas adelante para yo prepararte algo. No, a mí me gustaría estar contigo desde el principio. Digo, está bien, pero mándame algo. Y entonces cuando yo le puse así algo, maquetas con teclado, a oír la música, él empezó a poner cara de sorprendido. Y olvídate, tú vas a hacer todos los arreglos. Desde la primera vez que nos reunimos, empecé a hacer todos los arreglos. Y se gana buen dinero haciendo arreglos cuando son así de grandes, ¿verdad? Sí, eso es importante. ¿Cuál fue entonces la primera vez que te asignaron a hacer arreglos sinfónicos para artistas populares? Bueno, ese de Yolandita. ¿Ese fue el primero? Eso fue con el señor Víctor Maldonado, que me reuní con Víctor también, y Víctor me dice, Hito, lo más importante es que los arreglos estén claros y que todo esté bien. Porque Víctor Maldonado, el de la Filarmónica. Sí. Saludos, Víctor. Saludos a Víctor, y Víctor me ha dado muchas oportunidades. Sí. La más reciente, los otros días lo que hicimos en Piano Man, sí.
que tú estuviste con... Sí, cantando Elton John, espectacular. My Life, Billy Joel. Ese arreglo que hiciste de My Life de Billy Sí. Joel, yo me lo disfruté. Eso era como tener una locomotora detrás de uno sonando, moviendo a uno hacia adelante. Y tú has dirigido en Puerto Rico a prácticamente la crema de todos los artistas. O sea, tú has dirigido a Nita, a Wilkins, A Yolandita. a Yolandita, A Dani, estuvo con Dani un tiempo también. a Dani Fonsi. Rivera. A Fonsi 20 años. Pero y eso es importante porque, 20 años. eso es importante y te voy a decir por qué. Porque eso denota que tú eres un gran músico, porque tú no te quedaste relegado en la época donde te criaste y naciste. Tú has ido cambiando con los tiempos y has ido estudiando. O sea, habla muy bien de ti como músico, arreglista y como director, que tú pudiste en un momento determinado hacerle un arreglo y estar tocando con Irichacón. Y de momento, 40 años después, todavía estar tocando con un Fonsi. O sea, eso es impresionante. Y has trabajado con Fonsi. ¿Con quién más has trabajado? Con Braulio cuando venía. Con Braulio. Braulio, qué vozarrón. Eso me lo disfrutaba. Qué clase de vozarrón porque tenía a ese nosotros tipo. los músicos nos gusta tocar ahí en quesadito, como uno dice. Con Braulio se podía tocar así. Sí, porque no pagabas Aguantaba la voz. sí. tú sabes, tenía, Sí, las podía canas. hacer arreglos grandes. Sí. Y el tipo le metía eso. Oye, Hito, ¿qué otro artista más? Feliciano, José. Con José. Tú dirigiste a José. José lo dirigí. Cuéntame de eso, ¿cómo fue esa experiencia? José, cuando él. Eso es un genio. Vamos a empezar por ahí. Sí. José Feliciano es un genio. Para un concierto que él estuvo, que él empezó a hacer como una música cubana, yo lo dirigí. Él fue el que me llamó porque es que le gustó como... Hubo un concierto que estábamos tocando Jorge y yo. Jorge Lavoy. Y yo. Ok. Tremendo, saludos a Jorge porque Sí, es un musicazo. y somos contemporáneos, o sea, Ujú, sí. hicimos muchas cosas. Si no, la hacía Primera yo. y segunda guitarra. Exacto, hacíamos eso bastante. Oye, los otros días hicieron un show de los 4 guitarristas que quedó fenomenal. Yo lo fui a ver. Sí, yo sé. La botaron por las 4 esquinas. Mi pasión, mi vida, mi guitarra. Ay, mi pasión, mi vida, mi guitarra. Qué tremendo show. Si lo vuelven a repetir, deberían ir todos a verlo. Fue una experiencia única. Quisiéramos buscar la forma de volverlo a hacer. Sí. Y en Bellas Artes se escuchó allí en la sala sinfónica. Se escuchó fenomenal. Pues con José Feliciano, Sí. tú sabes, donde él se paraba decía los mejores guitarristas de Puerto Rico, los únicos que yo usaría para que tocaran conmigo, porque como él toca y toca bien, él no, ¿sabes? Él decía, los únicos 2 guitarristas que yo quisiera que tocaran Jorge e Hito conmigo. Los únicos guitarristas. Él no quería más a nadie más, si no se iba sin guitarra. Él no iba así. Y el Si oído de ese señor. ustedes no pueden, me voy sin guitarra. Y el oído de Va- ese señor es una cosa impresionante. Eso es impresionante. Y es un gran guitarrista también, uno de los mejores guitarristas. La Salía el portada de Guitar Player antes, en la época. Sí, en su época Mira, él daba solos de guitarra Daba clásica solos, bien cañón. en las canciones pop. Pop. Put on your high heels, baby. Tiene uno de los solos más espectaculares que yo he oído de una guitarra clásica en una canción pop. Y grabando en el estudio de Cuco para José Feliciano, el mismo Cuco dijo, aquí se chavó Feliciano porque esto tiene acordes y nada, bueno, chacho, llega el tipo al estudio, ponlo. Y él cogió la guitarra y hizo así, ponlo otra vez, ok, vamos a grabar. No falló una, Increíble no falló cómo una. desarrollan Falló el sentido auditivo. Wow. Qué bueno, qué bueno. Ven acá, ¿y quién más ha dirigido así? Lucecita. Lucecita. Conciertos Me grandes, dijiste, sí, Luz Estel. espectaculares. Con esa señora, con esa voz. Sí, ese es otro de los super bozarrones tipo Braulio, de eso que le puede escribir cualquier cosa y como quiera, la voz de ella va a brillar. Lucecita hizo un Eso le disco. dicen en ópera el esquilo, ¿verdad? Sí. Cuando esa resonancia vocal y la proyección vocal va por encima de cualquier cosa que tú le metas ahí.
con José Tañón, hecho con José Juan Tañón. Sí, que también ese es otro vozarrón. Otro vozarrón. Para los años del Greenhouse, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Allí tocábamos con Lubriel, con Edgardo Huerta. ¿Llegaste a tocar con Glenn? Con ¿En alguna Glenn ocasión? llegué a tocar por sustituto, porque ese era de Jorge. Ese era un guiso de Jorge. De Jorge, pero llegué a tocar, sí. Sí, con Glenn. Wow, esas épocas del Greenhouse. ¿Y tocaste allí Sí, con quién? Tocaba allí con todo eso. Yo le decía a los artistas del condado, pero yo internamente que estaba Lubriel, Edgardo Huerta, estaba, bueno, Alejandro, eran como que... Que mucho talento había en esa sí, época, ¿verdad? y Todos siempre cantaban. y trabajo, muchachos. Todos cantaban y Los cantaban fines de semana extraordinariamente. Todos cantaban. Eso ya no se ve tanto. Hoy con poquitito talento cualquiera hace un disco. Sí. En ese entonces no, en ese entonces había que cantar de verdad, porque no te podías esconder detrás de una consola o un compresor o un autotune. Había que cantar, ¿verdad? Había que cantar de verdad. Hoy día muchos artistas de esos que se afinan solos y todo ese tipo de cosas, que tú los oyes sin el afinador, a veces le suben las grabaciones y tú dices, diablo, ¿cómo ese tipo está cantando? Oye, Hito, si te dijera que puedes hacer una de esas dos cosas, arreglar o tocar, ¿cuál escoges? O sea, si tengo que escoger una. Tienes que escoger una. ¿Cuál escogerías? O sea, dejar de tocar si fuera así. Arreglista, si te dicen, o tienes que seguir arreglando o tienes que seguir tocando, pero no puedes hacer las dos. ¿Cuál tú escoges? Está difícil. Qué difícil. Difícil. Es que van llevadas de la mano, ¿verdad? No voy a dejar de tocar nunca, aunque no sean shows ni nada de eso, pero yo, ¿sabes? Yo cojo la guitarra todos los días en mis manos. Parte de tus extremidades, ¿verdad? De tu instrumento. Es una extensión de tu ser, de tu personalidad. Qué bien, qué bien. Y todos los días tú coges la guitarra y tocas. Todos los días la cojo la guitarra. Sin lugar a dudas, Hito Serrano es clase aparte. Es uno de estos pocos maestros que existen en Puerto Rico que pueden decir que dominan el arte de la música de rabo a cabo. Testimonio fiel de esto es la participación como director, músico o intérprete con todos los artistas que constituyen la élite de grandes exponentes de Puerto Rico en la música. No se pierdan el próximo episodio de Sueiro Directo, donde estaremos auscultando los nuevos logros de Hito Serrano.